hocico azul y constitución poderosa. No dejaba de ladrar al reloj. Mi novia, Stacy, me lo había regalado. Una antigüedad de madera tallada a mano, con un brillo lacado que parecía devorar la luz. En la parte trasera tenía unas palabras grabadas cuyo significado se me escapaba. Vos se quedaba plantado frente a él, y en cuanto las agujas besaban las 2 de la madrugada, se volvía un poseso, un animal frenético cuyo ladrido era un anuncio de pesadilla. Y yo soñaba. Desde que colgué aquel maldito trasto en la pared, las pesadillas se habían adueñado de mi sueño. Soñaba siempre con Stacy. Entraba en mi habitación, se montaba sobre mí y me besaba con una dulzura que helaba la sangre. Me pedía perdón por lo que iba a hacer. Acto seguido, empuñaba un cuchillo y me abría en canal, desde el esternón hasta el ombligo. Usaba sus manos, sus dedos delicados, para partir mi caja torácica con un crujido húmedo de hueso quebrado. Mientras me desangraba, la veía arrancarme las vísceras, izquierda y derecha, con la meticulosidad de un carnicero. Se detenía, dejaba caer un trozo de mis entrañas y sostenía mi corazón palpitante para examinarlo bajo una luz que solo existía en aquel infierno onírico. Luego, se lo llevaba a la boca, cerraba los ojos y le hincaba el diente. Un gemido de puro éxtasis le salía de la garganta mientras la sangre brotaba a borbotones de mi propio corazón, y ella intentaba atrapar cada gota con la lengua. Lo más confuso era que, en el sueño, seguía vivo. Entonces me preguntaba por mi perro. Volvía la cabeza y lo veía tirado junto a la cama, sobre su costado, muerto. Su cuerpo estaba empapado en sangre y le faltaban las patas. Una marejada de vértigo me invadía. La habitación empezaba a girar y perdía el conocimiento. Luego, despertaba en mi cuarto, sudoroso y con el corazón a punto de estallar. Esa misma pesadilla se repitió 4 veces y llevaba el reloj colgado una semana. Era una recurrencia malsana. Dejé de confiar en Stacy. Aunque venía cada noche, le prohibí que se quedara a dormir. En cuanto sentía el peso del cansancio, le pedía amablemente que se largara a su casa. Iba a trabajar, y todos los relojes de la oficina se transformaban, adoptando la siniestra forma del que tenía en casa. Mi amigo David, en un arranque de lucidez supina, me sugirió que simplemente lo quitara de la pared. Claro, ¿por qué no se me había ocurrido antes? ¡Qué ingenioso! Así que lo hice. Lo descolgué y lo encerré en el armario. Esa noche, la pesadilla fue peor. En esta versión, Stacy vino y, cuando le dije que estaba cansado y que debía irse, me persuadió para que fuéramos al dormitorio. Accedí. Me tumbé en la cama y ella se subió encima de mí. Empezamos a enrollarnos. Puso sus manos en mi cara y luego las deslizó hasta mi cuello. Entonces sentí un dolor agudo y cortante en la garganta. Jadeé, buscando aire, y ella se incorporó para revelar un alambre de piano que sostenía con ambas manos, ya manchado con mi sangre. Intenté empujarla, pero mis manos pasaban a través de ella como si fuera humo. Me agarré el cuello y solo sentí el calor de mi sangre, volviéndose hielo en cuestión de segundos. Un dolor exquisito que me hizo desear el fin de todo. Toqué de nuevo mi cuello y sentí un surco profundo en la piel. No podía respirar. Stacy empezó a reír. Desperté sobresaltado por los aullidos de voz, que había empezado a gruñirme, o eso creí. Me volví rápidamente y vi una figura oscura de 1,60 m de altura, con el mismo cuerpo menudo que Stacy. Era casi idéntica. Forcé la vista, intentando darle color a la silueta. La figura acercó su rostro al mío.
Era Stacy, pero pálida como la cera, con los ojos arrancados y goteando un coágulo espeso. Intentó agarrarme. Yo grité y di un salto hacia atrás, cayendo al suelo con tal fuerza que el impacto me dejó inconsciente. A la mañana siguiente, desperté en mi cama. Tal vez todo había sido un sueño dentro de otro sueño. Me levanté y me preparé para el trabajo. Me miré al espejo y vi unas ojeras moradas que me llegaban hasta los pómulos. Necesitaba dormir a toda costa. Así que, antes de irme, me planté delante del armario y le supliqué al reloj que me dejara descansar. Le dije que cumpliría cada una de sus demandas. Y entonces, el muy cabrón empezó a susurrarme. Miré a vos para asegurarme de que no estaba volviéndome loco. Estaba mirando fijamente la puerta del armario, con la cabeza ladeada. Me sorprendió que hubiera respondido a mis súplicas, pero me repugnaban las acciones que quería que cometiera. Le respondí que no podía hacer eso, que se fuera al diablo. Saqué el reloj del armario y lo arrojé a la hoguera que encendí en el patio trasero. Recogí sus cenizas y las enterré en el jardín. Me pregunté si ahora dormiría mejor. Fui al trabajo y me disculpé por mi retraso. Mentí. Dije que me había quedado dormido. Cumplí con mi jornada y regresé a casa, feliz como una perdiz. Entré, alimenté a vos y me dirigí a mi habitación. Me sentía tan relajado que me dormí casi al instante. El sueño que tuve esa noche empezó siendo mejor que los anteriores. Soñé que estaba en el parque con Stacy. Hicimos un picnic y luego nos tumbamos en la manta a mirar las nubes. Ella empezó a juguetear con mi pelo. Le pedí que se casara conmigo y asintió con un sí. Me abrazó, pero luego me dio una palmada y me golpeó en la espalda. Me quedé helado por el golpe, pero ella solo se reclinó y me sonrió. Me dijo que me amaba y yo le devolví las palabras. Entonces, mi espalda empezó a sentir como si me estuvieran apuñalando una y otra vez. Me encogí de dolor y Stacy puso cara de preocupación. Me preguntó qué me pasaba, pero no me detuvo cuando intenté tocarme la espalda. Finalmente, pude localizar el origen del dolor. Me había clavado un cuchillo de cocina enorme en los riñones. Repasé mentalmente los golpes que me había dado y lo entendí. La bofetada era una distracción para enmascarar la fuerza con la que había hundido la hoja en mi espalda. La adrenalina había evitado que lo sintiera al momento. La miré con incredulidad y ella se encogió de hombros y negó con la cabeza. Luego, sacó una cuchilla de afeitar y me degolló. Caí hacia atrás y me quedé allí tumbado, tosiendo y desangrándome. La sangre manaba de mi boca y no podía respirar. Intenté hablar, pero solo salió un gorgoteo sanguinolento. Antes de despertar, lo único que oí fue su risa y la voz del reloj ordenándome que hiciera lo que me había dicho. Intenté gritar que no, pero no pude. No sé si morí ahogado en mi propia sangre o por desangración, pero cuando morí en la pesadilla, desperté. Miré a mi alrededor y vi a Stacy de pie. Junto a mi ventana, estaba mirando entre las persianas. Se volvió hacia mí y me dedicó la sonrisa más hermosa que le había visto jamás. Ella siempre sonreía con la boca cerrada, pero hoy me mostró sus preciosos y blancos dientes. Yo le sonreí, pensando que hoy sería un buen día. Abrí los brazos para un abrazo y ella empezó a caminar lentamente hacia mí. Su sonrisa seguía siendo amplia, casi de oreja a oreja. Su pelo rubio parecía irradiar luz. Le pregunté cómo había entrado en la casa y me dijo que la puerta principal no estaba echada. En ese momento, todo se volvió sospechoso. Yo sabía que la había cerrado. Siempre la cierro. Bajé los brazos, dejando claro que ya no deseaba su abrazo.
Ella se limitó a sentarse al borde de la cama. Dijo que había estado actuando de forma extraña últimamente, que le había estado hablando al reloj como si le respondiera, y que, además, no había alimentado a Boss durante una semana entera. Hacía 2 semanas. Así que él había estado todo ese tiempo en su casa. Era mentira. Lo había alimentado después del trabajo el otro día. Le daba de comer a diario porque había estado aquí, conmigo. Me alejé de ella lentamente. Ella me había estado cebando con mentiras. Boss entró en la habitación y se sentó junto a Stacy. Le di unas palmaditas en la cabeza y empezó a gruñir. Supe en ese instante que no podía confiar en ella. Me miró de forma extraña. Supe que estaba loca y que sus intenciones eran malévolas. Entonces me preguntó qué estaba mirando. Le dije que estaba acariciando a Boss y ella frunció el ceño. Dijo que Boss no estaba allí. Miré de nuevo y él había desaparecido. Era imposible. Estaba justo ahí. Su cabeza estaba bajo mi mano y lo estaba acariciando. Stacy empezó a pasarme los dedos por el pelo y se sentía tan bien. No. Estaba intentando manipularme. Aparté su mano de un golpe. Me llamó enfermo y dijo que tenía que tomar mi medicina. Yo ni siquiera tomo medicina. Pero entonces sacó un frasco de pastillas con receta. Tenía una etiqueta con mi nombre. Esquizofrenia. Yo no tengo eso. O tal vez sí. Me tomé la medicina. Pero empecé a sentir una somnolencia abrumadora. Stacy dijo que por eso no la había estado tomando. Dijo que ella cuidaría de mí. Yo me reí y le dije que el reloj me había pedido que hiciera locuras. Me preguntó qué me había dicho el reloj. Y se lo conté. Quería que te disparara 4 veces en la espalda, que te arrancara el cuero cabelludo y viera tu sangre empapar la moqueta. Quería que cortara trozos de tu piel y los friera como si fuera bacon. Que me comiera tu piel mientras te arrancaba los dientes con unos alicates y usara un cuchillo para sacarte los ojos y ponerlos en una bonita urna de gotas. Cristal para colgarla en la pared. Me reí contándolo. Y mi novia se puso hecha una furia. Salió de la habitación y volvió con el reloj que me había comprado. Y me preguntó si era el que me hablaba. Creí haber quemado ese reloj. Pero supuse que era la esquizofrenia jugándome una mala pasada. Confirmé que era ese mismo reloj el que me daba aquellas absurdas instrucciones. Ella empezó a gritarle al reloj, diciendo que la había traicionado o algo parecido. Luego lo estrelló contra el suelo y me miró. Sus ojos estaban llenos de rabia y odio. Agarró la lámpara e intentó estrellármela contra la cabeza, pero me protegí con los brazos y los trozos de cristal se me clavaron en la piel cuando se hizo añicos. Me puse de pie de un salto, pero la cabeza todavía me daba vueltas por la medicina que me había dado. Boss entró corriendo en la habitación. Sabía que él había estado aquí conmigo todo el tiempo. Sabía que él no estaba loco. La miré a ella. Sostenía un trozo afilado de cristal de la lámpara destrozada. Estaba realmente aterrado. Miré a Boss, que estaba confuso por la situación. Volví a mirar a Stacy. Estaba quieta al otro lado de la cama, con una postura lista para actuar en cualquier segundo. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Y grité a Boss que atacara. Boss corrió hacia ella y empezó a gruñir y a morderla. Ella intentó apuñalarlo, pero dejó caer el trozo de cristal. Entonces, sentí un pinchazo agudo en el cuello y perdí el conocimiento. Y aquí estoy, en una habitación cómoda. Es blanca y segura, y llevo esta chaqueta que me hace abrazarme a mí mismo para estar siempre calentito. Según mi amigo, que está aquí, su nombre es David. Le ordené a mi perro que atacara a Stacy cuando ella rompió conmigo y volvió una semana después para recuperar el reloj. Pero el reloj dice lo contrario.